bien. bien. Entonces dice Palacio que siempre se preocupa por su comunidad. ¿Ustedes saben dónde van los desagües sanitarios de Higüey? Van al río Duey, luego el río arrastra todo a Yuma. En Higüey están todas las calles rotas, no hay acueductos, no recogen, no hay acueductos, no recogen la basura. Señores, la provincia de Altagracia es el mayor polo turístico del país. La última vez que estuve está conversando para que no se lo que tenía un rato ya. Está con nosotros el destacado abogado, jurista, especialista en todo lo que tiene que ver con el derecho. Amigo Benicito, que viene a hablar de una serie de mi hermano Benicio, hermano. La primera pregunta que le hace María Elena es: si confirma esto que nos reporta Palacio desde Suiza. No sé qué tiempo tiene Palacio que no va. Estuve hace como 3 semanas en Higüey, una actividad con la asociación, la sesional del Colegio de Abogados allá, y me encontré muy bonito el pueblo, muy limpiecito, y las calles. Yo no fui para dónde está la huelga. A lo mejor, pero la entrada y todo el acceso y el centro estaba muy bonito. Parece que en el otro lado que están fallando. Para el principal problema de Higüey es el transporte. Es por el transporte que ellos están protegiendo. Están pidiendo calles también, algunas calles. Lo que hay un problema de organización, o sea, realmente el tema de los motores, algo los motoristas. En todos los pueblos. No, es una plaga. Todos los pueblos. En Villacerro hay problemas hoy. Olivo, tú has sido una de las voces más efectivas en torno al problema de las modificaciones que hubo al Código Procesal Penal. Desde el principio dijiste que esas modificaciones no se correspondían con lo que es el espíritu del código, que fuiste uno de los ideólogos de él. Entonces, ¿qué te parece esta decisión del presidente? ¿Conoces cuáles son los elementos que planteó? ¿Y qué tú crees que fuiste uno de los promotores de este Código Procesal Penal, de ese copy-paste? Realmente no trabajé directamente en su elaboración, pero sí apoyamos permanentemente todas las actividades que desde instituciones como la Fundación de Institucionalidad y Justicia, que en ese entonces estaba dirigida por esa gran mente, quizás la mente más completa hoy día del derecho dominicano, el profesor Eduardo Jorge Prats, tenía a su cargo en esa ocasión la dirección ejecutiva. Impulsamos, ayudamos por supuesto a transformar el estado de cosas, de lo que no me arrepiento, porque realmente la anterior normativa del procedimiento criminal hacía imposible los procesos. Miren, en la lucha contra el crimen organizado, los esfuerzos que se han hecho desde después de la promulgación del código han permitido quizás realizar en ese ámbito la mayor cantidad de decomisos de toda la historia. Sí, aquí los procesos nunca concluían, nunca se llegaban incluso a decomisar. En la lucha contra el crimen organizado, realmente uno de los aspectos más importantes, o tan importante como llevar a la cárcel a los grandes capos, es sobre todo privarlo del uso y disfrute de los bienes. Y no ha habido etapas en la historia dominicana que haya habido más cantidad de decomisos, pero ¿cuáles de pero cantidades. Hay cosas positivas. De la Fiscalía de José Manuel Hernández, después el mismo Alejandro Moscoso Segarra, allí están, y también todo lo que ha sido el fruto de los acuerdos de colaboración y de cooperación internacional en la materia han transformado el estado de cosas, porque es que los procesos penales antes no terminaban. No, es para decir algo a los que vienen en dirección oeste-este. O sea, lo que viene en dirección oeste, o sea, de Herrera a los Minas. No. Este, de los Minas a Herrera. Sí, que hay un gran entaponamiento en la avenida Máximo Gómez, esquina Kennedy, por ahí por Viamar, por el Banco Popular, por el metro. Ajá, frente al Centro Olímpico. Ahí pasa? Todavía no está Sanvil, ahí no. Sanvil está más para allá. Un poquito ahí mismo cerca también. No, que hay un entaponamiento porque que hay una manifestación de un movimiento social, no sé cuál es. Que alguien nos llame. Que eviten ese tramo porque está sumamente. ¿Y a quién están protestando? ¿Los pensionados? Hay que averiguar, que alguien nos llame que esté por ahí. Pero en realidad tú ves que es positivo el balance del proceso penal. Yo pienso que después de la implementación del código. Incluso muchas de las cosas que le atribuyen al código en realidad no lo genera el código. Aún con este código, más que nunca se dicta prisión preventiva. O sea, ahí están las estadísticas. Lo que pasa es que se hace mucha bulla con esto, pero ahora, más que nunca, hay más presos preventivos y los jueces acuden más a dictar órdenes de prisión preventiva que antes. Lo que pasa es que cuando vienen algunos casos que se hacen sonoros, etcétera, se genera una alarma social, pero los problemas de la delincuencia no lo genera la normativa procesal penal. En realidad. Yo te voy a poner este caso.
La escolta de la hija del presidente Danilo Medina, una suboficial pobre de Santo Domingo Norte, Sí, cuando iba para su trabajo, la mató un tipo que estaba suelto con antecedentes Sí, penales. con antecedentes. Ahí es que está Entonces el juez lo puso en libertad, Eso amparado en el Que hay jueces que procedimiento, interpretan el código. No, penal. eso es un mal uso. O sea, es una Exacto. situación Mal uso. clara y objetiva en la que un juez, cumpliendo con su deber, debe obviamente utilizar dentro de todas las herramientas aquella si tiene que sea problema. compatible con la situación objetiva. Lo que pasa es que no podemos convertir al margen de la realidad objetiva de cada caso una regla, que es lo que se pretende con esta reforma, con volver a pretender establecer o insinuar como regla que tiene que ser la prisión preventiva. Entonces, esos son otros defectos que van a pasar en cualquier sistema, porque son temas humanos, temas de debilidad de esos magistrados, temas también muy vinculados también con todo lo que es la lenidad en el ejercicio del control disciplinario. Sí, Los magistrados, la fiscalización de los actores Exacto, judiciales. pero no es que el código lo manda a hacer eso, no. Es que ellos lo hacen porque ellos quieren. Es que los seres humanos tenemos que tener un raciocinio, es decir, porque si no, no se necesitaran ni jueces ni administradores públicos. Pero si todas se las basan cosas en el fueran código. A más B más C, si todas las cosas fueran así, si no hubiese Matices. un margen de racionalidad para que los seres humanos veamos y apreciemos qué es lo más conveniente para el interés público en cada caso, entonces lo que tenemos que diseñar robots y no seres humanos para dirigir las sociedades. Y con relación al tema de... Artículo 85. No, el artículo, antes de llegar al artículo 85. Que por cierto, es esa parte lo único bueno que tenía la reforma. Y entonces lo quitaron. Eso lo quitan. Pero esa es la única parte buena que tenía la reforma, era realmente lo que tiene que ver con el tema del artículo 85 del Código Procesal Penal, que contrario a lo que se quiere vender de que eso es un instrumento eficaz para la lucha contra la corrupción, se ha convertido, señores, en la fuente fundamental de corrupción en la República Dominicana. ¿Por qué? Hay mucha gente que hace Explica uso eso. de esto, que usted le ve su cambio de vida. Pónganse a observar. A muchas de esas personas y otros que recurren a ese instrumento por odio, por venganza de tipo personal para someter a escala a los políticos. El Estado no puede funcionar así. Una persona de participación. Pero que no eso no se quita. Bueno, pero o sea, es que la persona puede denunciar. ¿Por qué quitarlo? Por ejemplo, ¿Pero por qué es que quitarlo? tiene el derecho de denunciar. Está bien, los pero hechos. ¿por qué quitarlo? La apuesta tiene que ser, no José. estamos hablando de denuncia, estamos hablando de la formalidad de la querella. Es que no, pero que en la ¿Pero práctica, por qué quitarlo? José, pero en la práctica esa querella, vamos a ver, tenía el derecho a la querella. El Ministerio Público, que es quien tiene el monopolio de la acción pública, usted va a una querella, usted objeto, y vuelve el juez Pero, ordena, y el Ministerio Público vuelve y pero ordena. ¿por qué quitarlo? ¿Por qué quitarlo? Es un pulmón para que uno respire, para que se desahogue. ¿Por qué quitarlo? Hay que quitarlo. ¿Por qué? No porque cercena ningún derecho en primer lugar. En primer lugar porque es una forma de ajustar el texto a la nueva Constitución, que establece Pero nadie sí, lo estaba pidiendo, los legisladores. la obligación de los ciudadanos de denunciar. Pero aparte de eso, en la Constitución del año 2010, por primera vez se establece el marco constitucional para la independencia del Ministerio Público y de las funciones del Ministerio Público. Hay que decir, porque con esto se quiere traducir la idea de que para beneficiar a tal o cual persona que no quiere. No se trata de eso. La Constitución del año 2010, impulsada por el presidente Fernández, sienta las bases para que haya, que es la apuesta que debemos hacer la ciudadanía, para que haya un Ministerio Público auténticamente independiente. El presidente Fernández, cuando promovió la reforma constitucional del año 2010, se quita el poder que tenía el presidente de la República de designar todos los fiscales del país. Sí, pero es que nadie está Todos. hablando de eso. Bueno, pero es que la apuesta, José, tiene que ser la racionalidad. Sí, Entonces, pero- constitucionalmente, quien tiene el monopolio de la acción pública, representación de la sociedad, es el Ministerio Público. Está bien, pero si Y- tú le diste como legislador un espacio de participación a la sociedad, permitiendo que se querelle en materia de corrupción, en ese artículo 85, ¿por qué tú se lo quitas? Mira, Déjaselo ahí, que eso es de ellos. Es interesante. Pero Entonces tú se lo Pero quitas. hay un Entiendo con eso, representante de la sociedad. Bueno, Bueno, pero no importa, es que el código establecía hasta la reforma, por eso Danilo lo objeta, Puedes que tú podías querellarte, pero porque te Pero quitan no ese todos los derecho. ciudadanos En- están en base- Eh, en actitud de querellarse contra Está nadie. bien, método, pero eso Todos tú los lo ejerces o ciudadanos no. Pero Bueno, tú tienes el derecho. pero espérate, vamos, te lo la quitaron el derecho. Vamos a ver, Olivo, en base a esa argumentos, inquietud Sancho. de la luz, yo creo que sería interesante que amplíes Exacto. lo que Porque decías, Exacto. que esto se ha convertido en fuente de corrupción. Hay en primer lugar hay dos cosas. Una es esa, la práctica. ¿En qué resultó esto? De un lado, en un instrumento gigantesco de chantaje y de extorsión, es decir, de propulsor de la corrupción, uno.
O sea, una persona prepara un expediente contra otro, un funcionario. Pero ¿por qué si no tiene mérito se caiga? Y pero mientras tanto tú duras hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia y sometido al escarnio y la gente sembrando la duda. No, porque si el Ministerio Público no le dice, poner un ejemplo. Si me da 10 millones, lo retiro. ¿Perdón? Si me da 10 claro, millones, después lo aparecen retiro esas ya. cosas así de que inexplicables. Pero el otro lado, instrumento también para el odio y la venganza de tipo personal. El odio. Uno de los casos más emblemáticos, que aquí en este caso en este caso no por corrupción, por el caso de la querella de Moreno contra el expresidente Fernández. Un asunto, el acto de deshonestidad personal más grande que yo he visto en toda la historia dominicana. Un individuo que agarra y transcribe de 90 páginas, 50 páginas de un conflicto que tuvo el presidente Fernández con César Sánchez y lo transcribe textualmente allí. Toma 20 páginas para copiar artículos del Código Penal y de la Constitución y van 70. Coge 20 páginas más para el patico feo, Félix Bautista, no por acto, que nada tiene que ver con el doctor Leonel Fernández, no por acto de Félix Bautista como funcionario de Leonel Fernández, sino fuera de la condición de funcionario de Leonel Fernández con cuestiones realizadas en Haití. Y después quedaban 4 páginas dedicadas a decir que a una persona le dieron una beca en Funglode para una maestría, que el Banco Central compró una boleta para la Copa Funglode, etcétera. Entonces, es a eso que se ha prestado, para ese tipo de... Pero ¿qué tiene que ver el código con eso? Pero estamos mirando las razones de ese punto de vista. Ahora, hay otras razones, las jurídicas. O sea, estamos diciendo lo que pasó en la práctica. La jurídica. Existe lo que se llama la inconstitucionalidad sobrevenida. Tras la Constitución de 2010, que es posterior al Código Procesal Penal, bueno, pues se establece un nuevo orden. Se sientan las bases, como le decía, de la independencia del Ministerio Público, y por eso en la Constitución, no en la ley, no en el Código Procesal Penal, en la Constitución se le da al Ministerio Público el monopolio de la dirección de la acción pública. Pues bueno, porque todos los fiscales se quedan con ellos, ¿no? Pero es que los fiscales ya tienen, si no ejercen con independencia, eso es por un problema de ellos, porque tienen un orden constitucional propiciado por la Constitución de 2010 para ejercer con independencia la representación. Pero oye lo que pasa, Huerta, oye lo que pasa. La sociedad estaba reclamando que se modificara el garantismo excesivo del Código Procesal Penal, no que se cercenara un espacio de participación que tú y yo por un asunto privado personal podemos cuestionar, pero que era un espacio de participación que la gente tenía. La sociedad no le estaba diciendo al Congreso que cercenara el artículo 85. La sociedad le estaba diciendo al Congreso que ajustara el código al desorden que tenían los actores, utilizando el código para beneficiar a delincuentes. Eso era lo que la sociedad estaba pidiendo. Ustedes hicieron, ¿sabe qué? Aprovecharon la demanda de la gente de que se ajustara el código. Pero tú estás de parte de eso. Entonces, ¿qué hicieron? Aprovecharon la demanda, el reclamo de modificación del código para llevarse el artículo 85 en la parte más noble. Le da como dice el artículo 146, inciso 3. Todo el mundo tiene que demostrar el origen lícito de sus bienes. ¿Cuál es el problema en que un ciudadano lo reclame? ¿Cuál es el problema? No, el problema es que existe una instancia para eso. Y en el tema de la función pública hay un problema, José. Mira, con esto hay dos cosas. Uno, grupos de presión dentro de la sociedad se ha concentrado como que lo malo de la reforma del artículo 85. Por eso no tiene desperdicio el artículo del profesor Eduardo Jorge Prado del pasado viernes. Bueno. Dice, si la gente que va y critica con esa vehemencia lo del artículo 85... tiene que hacerlo con el resto de la reforma del código, que en realidad allí es que se cercenan todas las conquistas y todas las garantías de los derechos de los ciudadanos. A eso no le interesa, la cabeza no se pone ahí. Explícame entonces, espérate, ya hablamos del artículo 85. Las otras modificaciones, ¿por qué tú dices que cercenan? ¿Por qué son malas y que lo único bueno es lo del artículo 85? Mira, ahí hay una serie de detalles que, por un lado, volverían a la etapa de la eternalización de los procesos. Con la devolución a doble efecto de lo que es, por ejemplo, las apelaciones. El diseño del sistema está organizado en torno a la prueba y en torno a la discusión de la prueba en etapas. Está la etapa intermedia y está la etapa central, que es la etapa del juicio, donde se discute no solamente los temas de admisibilidad de la prueba, sino su presentación y el razonamiento y argumentación que hacen los jueces respecto de ella al caso preciso. Ahora se quiere en la propuesta que en apelación vuelva y se conozca. Eso es volver a sembrar la indeterminación del proceso. Otro caso. Se insinúa casi de manera directa de que la regla sea la prisión preventiva, pero ya hemos dicho, es que
el hecho de que tengan un abanico de Tú hablas de circunstancias. una insinuación, no es. No, pero está ahí Son con prácticamente. condiciones muy establecidas, No, muy claras. lo dice José. Los plantea antecedentes, reincidencia, se la plantea reincidencia. Pero ¿a qué llaman reincidencia? O sea, que tenga la un reincidencia. prontuario. No, eso no es un prontuario. O sea, que tenga varias cosas. Mira, José hacía referencia al inicio. Vamos a utilizar conceptos jurídicos. La reincidencia como figura jurídica implica no que tú hayas sido sometido, no, ni hayas sido acusado, es que tú hayas sido condenado con sentencia, con autoridad de cosa irrevocable. No. Desde el punto de vista legal, sí. Sí, Ven José. acá. Oye, Esa es la figura o sea, que jurídica, si tú José. mataste uno y no te lo probaron, aunque te hayan sometido por el Desde el punto de vista legal, tú si no no hay eres una sentencia residente. definitiva, Legalmente, desde el punto de vista legal, tú no eres bueno, pues yo le residente. voy a poner un caso a ustedes, porque es que señores, miren, No lo veas. espérate, el tipo que están acusando de los machetazos de San Cristóbal, a Moisés, ¿qué se llama? Sí, Moisés. Él dirige una banda en Los Rieles, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Tú sabes que a él no lo pudieron procesar por los machetazos, porque la figura de la autoría intelectual no existe en ese código, en la complicidad. Bueno, ¿Tú sabes de qué lo acusaron? De un homicidio que había cometido en el 2009. O sea, el mismo Estado que tenía en impunidad el proceso del homicidio, lo saca de una gaveta para poder aislarlo de la sociedad, porque él le mandó a dar machetazo a todo lo que estaba en un sitio, en un drink ahí. ¿Cómo resolver Oye, esa esa vaina. Señores, el Oye, el asunto pasa por No, la eso es racionalidad de los jueces. Oye, nosotros no tenemos preparado para tener ni Espera, código, José, nada espérate, de esa vaina. espérate. No es que el hecho de que exista un abanico de opciones es para que precisamente el juez valore en cada caso y cada circunstancia. Es decir, no es lo mismo cuando el juez va a dictar una medida de coerción en hechos que implican hechos de sangre, violencia, temas vinculados a la criminalidad organizada, que cuando se trata de un asunto de violación a la ley de marca de propiedad industrial, Mi intelectual, hermano, o un problema mire. de un abuso de confianza generado con un contrato, etcétera. Es Oye. decir, es la apuesta, es por la racionalidad, José. Fíjate, vuelvo y insisto, busquen las estadísticas, a pesar de que el código establece eso, en el grueso de los casos, Dime, ok. Ahora utilizan realmente te la voy a prisión pon- te preventiva. voy a sin poner prisión otro- te mandada. voy a poner otro caso. El venezolano que estaban acusando de haber matado al tipo ahí en el Hotel Delta. En el Hotel Delta, ¿qué se llama? En el Delta. Sí, al lado del embajador. ¿Qué pasó con ese tipo? Restaurante. ¿Qué pasó? Pues le dieron una medida de coerción Benigna. suave, benigna, y el abogado le compró los pasajes y el tipo fue. Bueno, porque detrás de Búscalo. eso, pero tú lo que estás planteando que Búscalo. detrás de eso, por eso yo decía Pero que no eso puede no haber puede- lenidad, eso no detrás de puede- eso, ¿qué es lo que hay? Obviamente problemas de el ejecución. garantismo del No, código. no, ese no es el Pero código. mira, lo que José, pasa es- eso fue el juez, no el Es acto de código. eso es un claro caso de De- cuando se le pregunta, ven acá, la racionalidad de eso. ¿Y qué le hicieron al juez? ¿Entiendes? O el juez debe Ah, entender, bueno, deben ahí tú votar. tienes razón. No hay un Es juez problema por de eso, lenidad. hermano, porque Escúchame. no hay mecanismo de Pero ustedes me fiscalización dejan en yo este país. plantearme juicio Adelante. jurídico. Jurídico. Lo que dice Olivo realmente tiene lógica. Porque luchando contra la pobreza. El tipo quiere que eso hacer tiene esa eso. botella de agua abajo ahí. Esa, mira Porque aquí él no abajo. sabe cómo parar. Abajo de la tableta. Sí, La José. computadora para que me la agarre. Sí. No relajen, Luchando contra la Amelto. pobreza. Ok. Hay gente que se hacen ricos. Gente luchando contra la corrupción son corruptos. Porque yo conozco un caso de $5 millones que se está pidiendo.